Estamos teniendo ahí un tema para el Facebook Live, pero en un momento lo seguimos intentando. Muy buenas noches a todos. Ya tenemos 40 espectadores que se conectan de Uy, muchos lugares del mundo, muchos países. sí, que nos pongan las localidades, ¿no? De dónde son, para ver de dónde andan. Puerto Mau, ¿cómo Rico, México, estás? Colombia. Muy bien. Bueno, Marcela, ¿nos das permiso para grabar este webinar? Sí, adelante, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias. Pues bienvenidos todos. Vamos a contarles quién es Marcela y por qué este webinar ha sido tan esperado y con mucha audiencia. Y bueno, pues Marcela, que tiene un currículum impresionante, es socia cofundadora junto con Laura Bicondoa de Liderarte Performance y Coaching de Prana Wellness, con sede en México y Argentina. Es miembro permanente del Consejo de Dirección de CGR, empresa autopartista de Argentina. Marcela ha colaborado en más de 100 empresas multinacionales, facilitando procesos de desarrollo personal, diálogos, productividad y confianza en miles de líderes y sus equipos. Es coach certificada especializada en liderazgo y diseño ontológico, es entrenadora certificada de Ken Blanchard, es PCC certificada por la Federación Internacional de Coaching y tiene más de 8,000 horas de coaching a ejecutivos de alto nivel. Está certificada en Meta Coaching System por Michael Hall como SEMC, Associate Coach Meta Coaching. Completó un diplomado en coaching organizacional. También está certificada como Team Coach por Michael Hall y tiene una certificación en coaching sistémico y diagnóstico de equipo por Alain Cardón. Es Licensed Practitioner en PNL, cuenta con una maestría en desarrollo en capital y potencial y es facilitadora certificada de la metodología Lego Serious Play. Bueno, pues Marcela, impresionante currículum y bueno, ya tenemos 49 espectadores. Nada más un anuncio, recuerden que para darles los CCUs vamos a decir una palabra, más o menos como 7:30 y al final les va a llegar una encuesta para que los puedan solicitar. Y pues sin más, Marcela, todo el público es tuyo y te cedemos el micrófono. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas muy noches a los que andan por el sur. Bienvenidos, bienvenidas, me encanta tenerlos por acá. Y bueno, la verdad que cuando recibimos la invitación de ICF, uno de los casos que me parecía interesante compartirles desde una perspectiva de marcos que tienen que ver con agilismo y con design thinking también, ¿por qué no? ¿No? Incluirlos dentro del mundo del coaching, es este que les quiero compartir. Vamos a tener seguramente en un ratito como invitada al cliente, está intentando llegar de un largo tráfico, pero pronto vamos a tener a Maricruz y mientras tanto les voy a presentar quiénes hemos sido parte y un poquito del caso. También está Liz aquí con nosotros. Liz es parte del equipo de Liderarte. Liz, te damos la palabra para que te presentes. Muchas gracias, Marce. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas noches a todos. Bienvenidos a todos. Esperamos que disfruten mucho este caso que lo hemos hecho con toda nuestra pasión por el coaching y acompañando al cliente con sus desafíos. Bueno, así que sin más preámbulos, ¿les parece que empecemos? Me encanta que me vayan escribiendo, que vayan preguntando. No esperen a que terminemos de exponer para hacer preguntas. La fórmula para hacer preguntas, hay una parte de preguntas y respuestas que a mí me aparece como dentro del panel, pero la verdad es que tengo abierto el chat y es mucho más fácil para mí poder estarlos viendo y escuchando en el chat y contestando preguntas que van apareciendo, ¿no? Uno a uno. Bueno, bienvenido Chile, Australia, México, Colombia. Bueno, hemos recorrido, la tecnología nos permite hacer cosas fantásticas, ¿no? Así que bueno, sin más, arrancamos. ¿Cómo fue, Liz, que pasamos de un taller de 4 horas, 5 horas, donde querían trabajar, miren, aquí está de la parte derecha de la slide, trabajar empatía, trabajo en equipo y comunicación, a un proceso integral que ya lleva más
de 10 meses. Así es, iniciamos ya hace un año que nos convocó el cliente, nos llamó, recuerdo bien ese momento donde Recursos Humanos nos llama porque necesitaban como bien dices, un trabajo de un taller de 3 horas, 5 horas, por mucho, para trabajar con su fuerza de ventas, los temas de comunicación, empatía, iban a empezar a desarrollar un rol distinto y pues querían nuestra participación para trabajar en estos temas, ¿no? Esto Sí. era porque al siguiente año iban a tener su reunión anual, entonces querían nuestra participación específicamente para ese taller. 3 horas, 5 horas. 3, 5 horitas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó y un poco el objetivo de la sesión de hoy, ¿no? Primero es que ustedes conozcan un caso de coaching organizacional desde diferentes perspectivas. Vamos a hablar desde la perspectiva del director del área, desde la perspectiva de recursos humanos, que fue quien nos convoca por primera vez, y desde nuestra perspectiva, ¿no? Como Liz, como parte del equipo, y yo como parte digamos que de la dirección del equipo que provee la solución, ¿sí? Lo que vamos a también les quiero compartir es un enfoque que nosotros estamos practicando cada vez más estoy convencida de que esta es la línea correcta, y la verdad es que el camino y los resultados nos los están demostrando, que es aplicar una metodología o una tecnología que tiene que ver con venta de soluciones. Hay un libro que se llama Solution Selling. Les vamos a mostrar un par de gráficas para ver si les permite esto encuadrarse a ustedes y poder diagnosticar en qué paso tan lejos o cerca de la solución está el cliente. Y además vamos a hablar de un marco. Este es el marco de Stanford, el marco de IBM, básicamente rezan un poco similar, ¿no? Sin embargo, elegí este para mostrárselos porque me parece que es el más simplificado, ¿sí? El marco de Design Thinking. Pónganme en el chat quienes escucharon hablar de estos dos conceptos, Solution Selling y Design Thinking. Estaría bueno también empezar a ver qué saben, o si saben algo, si no, Ro ya conoce. Bueno, a ver, pónganme quienes sí conocen y quienes no. Cris Vega, algo solo design, muy bien, bueno, entonces lo había escuchado, bueno, ahora más que escucharlo lo van a ver aplicado, ¿no? Lo que yo no quiero es contarles de la teoría, sino contarles cómo esto paso a paso se fue aplicando en un trabajo que se fue entregando por fases también, ¿sí? Esto no es un modelo en donde planificamos, entregamos la solución y después evaluamos, sino que se fue haciendo de la mano con el cliente, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ayudarlos también a ver si con esto a ustedes los impulsa o les provoca de alguna manera abrir la mirada a pensar en qué aspectos necesito reinventarme como oferta y en cuáles no, ¿no? Aquí no es un mandato, pero bueno, lo ideal es que ustedes puedan elaborar a partir de esto que les estamos compartiendo, si es que les sirve, ¿no? Y reinterpretar la relación con los clientes y con los usuarios. También me parece súper importante no olvidarnos que además en el mundo del cliente hay usuarios, que son las personas a las que finalmente terminan o haciendo lo que nosotros proponemos o usando y beneficiándose, ¿sí? Así que bueno, les voy a contar un poquito más de esta película, que viene por acá. Brasil también anda por aquí, miren, aquí tenemos, estoy dentro de los actores principales de este proceso, hay muchos más, pero bueno, yo por parte de Liderarte, Maricruz, que es la subdirectora de esta unidad de negocio. Esta es una empresa bastante grande, donde ella como subdirectora de esta unidad de negocios también tiene cosas para contar. Tenemos también al área de recursos humanos y tenemos a Liz, que nos va a compartir como coordinadora, ¿no? Y líder de este proyecto, nos va a compartir también su perspectiva. Entonces, interesante aquí que ustedes vean que este es un proyecto donde hay varios implicados, ¿no? No es solamente el coach entregando
la solución, ¿sí? Bueno, entonces, si pudiéramos indagar, después cuando Maricruz llegue aquí a poder conectarse le vamos a preguntar a ella, ¿no? Pero, ¿por qué estaban pensando en esta solución? Cuando hablamos de esta solución es un taller de 5 horas donde querían trabajar empatía, trabajo en equipo y comunicación. Cuéntales, Liz, ¿por qué pensaban que ese era el producto? Era porque justamente esta fuerza de ventas estaba cambiando de rol, iba a trabajar con otros actores clave en el negocio. Entonces el cliente pensaba que pues el foco de la intervención tendría que estar en estos colaboradores, ¿no? Sin embargo, cuando tuvimos las reuniones con recursos humanos, estuvo el director y todo el equipo directivo conversando, y yo creo que es importante esto, ¿no? Cuando estamos en estas primeras reuniones con el cliente, es saber escuchar la necesidad, ¿no? ¿Cuáles son sus dolores? ¿En dónde están ellos parados? ¿Qué están ellos observando de cuál es su necesidad, ¿no? Entonces creo que fueron entrevistas juntas en donde estuvimos los actores principales, y de ahí fue como se fue transformando toda esta intervención. Yo recuerdo mucho esto que vemos en coaching, ¿no? Donde el equipo directivo tiene que ser una pieza fundamental en la parte inicial de la propuesta para escucharlo con los dolores, con lo que le duele, qué le inquieta, ¿no? Entonces creo que eso fue una pieza clave en este proyecto, donde estuvieron recursos humanos, el equipo directivo y nosotros, ¿no? Como consultora externa. Exacto, exacto, bien. Entonces, les voy a ir explicando paso a paso, ¿sí? Los que están familiarizados con conceptos de Design Thinking y los que no, como lo vamos a ver en la práctica, supongo que va a estar bastante fácil, igual me pueden interrumpir y preguntarme, ¿no? Y después van a ver por qué coaching y esto pueden ser amigos, ¿no? O pueden ser un buen complemento. Vamos a hablar de 3 factores, ¿sí? El primer factor son ciertos principios. Son principios que nosotros cada día más estamos aplicando, ¿sí? Queremos dejar de suponer las soluciones que le sirven al cliente y hacer un foco total en las metas del usuario, ¿sí? Buscando, miren, aquí hay un error, usuario, dice, y es usuario. Trabajando con equipos multidisciplinarios. ¿Qué significa esto? Equipos dentro del mundo del cliente, recursos humanos, los negocios, los diferentes niveles a los cuales vamos a intervenir con nuestra solución o afectar, ¿sí? Y en un modo de reinvención constante. Algo que sí pasó en este proceso es que no estaba todo dado y todo dicho desde el mes 1 que empezamos, ¿sí? Empezamos en enero y fuimos co-creando juntos cada fase, cada solución, escuchando permanentemente las necesidades de este grupo, de este colectivo, y nutriendo, ¿sí? Estas fases con productos, con servicios, con detalles que le hacían sentido al mundo del cliente. Hay 3 claves interesantes acá, ¿sí? Que son, hablamos en este modelo de Design Thinking de IBM, colinas o hills, lo van a encontrar en inglés, que tiene que ver con cómo alinear a los equipos en misiones a conquistar llenas de significado, ¿sí? Esto no es simplemente vas a participar en un curso de coaching, sino que te vamos a enseñar una metodología para ser líder a diario, ¿sí? Eso es lo potente, lo poderoso aquí, que nosotros le ayudamos a la gente, ¿sí? A que realmente se conecte con un propósito que le haga sentido, para lo cual pasar una misión, hacer una conversación de coaching en la que no me siento cómodo porque me gusta siempre tener las respuestas y no vivir en la incertidumbre de las preguntas no está bueno, ¿sí? Y finalmente, crear estos espacios a partir de los cuales la gente logra conquistar algo, lo hacemos visible y nos metemos en otra misión, ¿sí? Entonces, estas fueron las fases, estas colinas, ¿sí? Que hay que subir. Playbacks tienen que ver con esto de poder hacer retrospectivas, mirar para atrás
en cada fase de nuestra entrega, no quedarnos con la idea de, ay, la gente está contenta, sino que medir permanentemente cómo están usando, en qué lo están aplicando, para qué sirve, para qué no sirve, en qué les está sirviendo, el grado de adopción, el grado de detractores y promotores de la propuesta, ¿no? Este es un cambio cultural importante. Entonces, estas sesiones, ¿sí?, con todo el equipo para escuchar crítica constante, proveer feedback constante, son muy importantes. Yo antes no las hacía. Realmente, normalmente tomaba al principio un par de impresiones, ofrecía una solución, y hasta el final, a veces, ¿sí?, hacía una encuesta como de reacción para ver qué tal les pareció. Y la verdad es que me perdía mucha información. Me di cuenta que poder hacer este alto y escuchar realmente a quienes están ahí es súper, súper importante. Y también tenemos a estos usuarios sponsors, que son usuarios reales, ¿sí? Hay que escuchar a la gente que está aplicando para ir cerrando brechas entre los supuestos que tenemos al proveer una sugerencia, una solución, y el mundo del cliente. Realmente tenemos que declararnos aprendices, ¿sí?, y poder observar con curiosidad, con ojos y corazón abierto, el mundo del cliente. ¿Qué le inquieta? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le anhela? ¿Qué lo pone feliz? Y dejar de suponer, ¿no? Entonces me parece que estos principios, estas claves están buenas. Y finalmente este loop de reinvención constante, ¿no? Por eso tiene el símbolo de infinito. Y la idea aquí es que primero puedas observar, comprender con empatía el mundo en el que habitan tus clientes y usuarios, los mundos, porque además cada cliente crea mundos, ¿sí? Tienen sus mundos dentro de su mundo, ¿sí? El mundo de, por ejemplo, los ejecutivos cuando tienen que hablar con el área de back office para que les resuelvan algo, el mundo del ejecutivo cuando tiene que ofrecerle o venderle algo a un cliente. Entonces hay que poder conectar con esas diferentes capas, ¿sí? Tener esa sensibilidad. Nosotros tenemos que declararnos aprendices porque como coaches, en general, la mayoría de las veces somos inexpertos, ¿sí?, en lo que hace el cliente. Yo no sé ni de petróleo, yo no sé ni de, no he operado, no sé, temas de casa de bolsa, no he operado una compañía de seguros, no he operado un banco, y sin embargo le estoy ofreciendo soluciones. Entonces, tenemos que empezar a mirar, ¿sí?, con curiosidad y saber que somos expertos en ciertas cosas, pero no en el mundo del cliente. Entonces, comprender los mundos en los que habitan. Reflexionar, que es esto de procesar información, analizar las necesidades y oportunidades de manera permanente, por eso este loop, ¿sí? Y finalmente es cómo transformo, ¿sí?, esas ideas, esas abstracciones, y creo, ¿sí?, servicios, artefactos, productos, ¿sí?, que están alineados a resultados y experiencias. ¿Ok? Díganme cómo vamos hasta acá, si los aburrí mucho con esta slide, o vamos bien. Buenísimo. Bueno, entonces, avanzo. Liz, te voy a pedir un favor, ¿podrías buscar a Maricruz? Porque creo que se metió en el chat de los participantes. Ok. ¿Sí? Ahí te la encargo, que está queriendo entrar y finalmente ya logró terminar de instalar algunas cosas. Bien, bueno, entonces, aquí, ¿con qué quiero que se queden? Dejemos de presuponer y empecemos a escuchar a los clientes. Formas de escuchar a los clientes, yo muchas veces ya no hago propuestas y entrego soluciones, sino hago un diagnóstico previo, ¿sí? A veces uso la regla de los 5, es, mira, si tenemos un universo de cierta cantidad de gente, dame chance de hablar con 5 personas que estén relacionadas con el tema, con la situación, con el problema, por lo menos para entender, y a partir de ahí enlazar, ¿sí? Propuestas, soluciones. Antes no lo hacía, debo reconocer que antes directamente me planteaban, queremos un team building para hablar de comunicación, y un poco de coaching, y ahí yo me iba, ¿no? Sin embargo, ahora prefiero hacer este alto, detenerme y entender, porque me doy cuenta que me llevo muchas sorpresas. La mayoría de las cosas o soluciones que suponía, por ahí no se terminan de ajustar al 100%. Entonces, el grado de adopción
de las soluciones que propongo no es tan bueno cuando no hago esto que cuando lo hago. Entonces, para poder hacer esto, también hay que aprender a mapear, ¿sí? ¿Quiénes son los sponsors? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son los claves? Bueno, me voy a seguir un poquito más con este modelo, ¿sí? Este modelo es un modelo, vamos a hablar de una experiencia iterativa, por eso el infinito. ¿Qué significa una experiencia iterativa? Esto seguramente algunos que están en el mundo del agilismo y en general, por lo menos las organizaciones en las que nosotros trabajamos, están queriendo migrar a marcos ágiles, a estos de ejecución imperfecta pero continua, donde voy generando una mejora continua, ¿sí? Por fases, entregas de productos mínimos que le hagan sentido al mundo del cliente, paso a paso, y termino de construir el muñeco, ¿no? Que va creciendo mes con mes o semana con semana, o fase con fase, pero creciendo de una manera validada por el cliente, ¿sí? Como les conté, este modelo es un modelo ya bastante conocido, lleva muchísimos años, ¿sí? Y básicamente tiene, ¿sí? Lo van a ver acá, lo tengo simplificado. Primero, comprender. ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Necesito comprender el mundo del cliente. Necesito entender quiénes son, qué valor entregan, para qué les pagan. Esa es una muy buena pregunta que hago. ¿Suena fuerte? ¿En esta etapa de diagnóstico se cobra aún antes de la propuesta formal? Yo creo que aquí es importante que tengas la sensibilidad de identificar. A veces es bueno servir primero, ¿no? Yo las hago cobrándolas y no cobrándolas. En algunos casos no las cobro y en otros sí. No te diría que hay una fórmula secreta, pero lo que yo sí estoy dispuesta a hacer en la mayoría de mis propuestas es invertir en este proceso de diagnóstico porque a mí me sirve para entregarle algo que le hace sentido al cliente, no que me hace sentido a mí. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia es, haz tus primeros pasos, ejecuta haciendo esto. Te puede llevar, por ejemplo, cuando tienes un proceso de coaching 1-a-1, hacer un diagnóstico es simplemente, mira, quiero hablar con el jefe y tal vez le mando una encuesta online. Hay muchas plataformas que te permiten de manera gratuita mandar, no sé, hasta 10 preguntas gratis o incluso más, un par de preguntas a sus reportes directos y con eso vas teniendo ciertas impresiones o te vas haciendo de otras herramientas como por ejemplo en el caso de coaching one-on-one, le podrías pedir, si la empresa ya tiene hecho algún diagnóstico de clima o algunos perfiles de personalidad y demás, que te los compartan. Esa es información que te nutre como para empezar a hacerte una foto, ¿sí? Hablar con los actores claves. Entonces, hay tecnologías que se pueden usar, técnicas para hacer un mapeo de actores claves, ¿sí? Pero si no, básicamente les voy a compartir más adelante un par de preguntitas de esto. Entonces, comprender primero dónde estoy parada, cuál es mi situación, cuál es el universo, dónde impactan. Empezar a explorar con curiosidad, preguntar, prototipar, evaluar. Miren, voy a hacer un alto acá en este momento. Querida Mari, no sé si nos escuchas. Me parece que no nos escucha Mari. Hola Mari. No, ahí me parece que Liz la podrías... Ah, ahí estás. Hola. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo están? ¿Sí me oyen? Sí, perfecto, perfecto. Ay, discúlpenme todos los presentes, Marcelis, les prometo que no soy así de impuntual. No, querida, sabemos que tuviste que lidiar con muchas cosas, con el tráfico y la tecnología, que son Y la tecnología, pero ya aprendí todo en un curso rápido de 20 minutos y con un asistente de 13 años. Oh, qué bien, sí, tal cual. Nuestros hijos nos superan ampliamente. 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 Bueno, Mari, bienvenida. Mari es parte de la promesa, ¿no? Ustedes tienen la suerte enorme de que yo no les cuente, sino que el cliente de verdad
en carne y hueso les cuente esto. Les estoy contando un poco del marco, ¿no? Todavía no llegamos a la carnita del asunto, del marco que estamos usando. Y cuando hablamos de prototipar, Pedro, te voy a contar algunas cosas que hicimos con ellos, ¿no? Por ejemplo, en una primera fase queríamos entender el mundo de ellos, entonces una vez que terminamos de hacer ciertas preguntas y demás, el primer prototipo que sacamos fue una hoja de comportamientos o benchmark, donde mapeamos en conjunto. Nosotros no lo hicimos, ¿verdad? Mari, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo ese mapeo de comportamientos de esa hoja de benchmark? La verdad que fue muy interesante porque a través del liderazgo de su fueron llevando y la creación fueron directamente los vendedores, ¿no? De la primera línea, los que están frente con el cliente día a día. También incluimos a sus supervisores para que ellos también fueran incorporando estas actividades. Y por último incorporamos a los subdirectores que ven cada una de las regiones. Y entonces fue una vista 180 grados, permítanme decirlo, ¿no? Bueno, más bien 360, ¿no? Donde teníamos a la primera línea que está con el cliente frente a frente y entonces ellos iban describiendo las actividades y luego la vista de sus supervisores de manera inmediata y la vista de los subdirectores de una región que son los que están a cargo de toda esa gente. Entonces, oro en polvo, porque imagínate la posibilidad y la apertura también por parte del cliente, porque a veces el cliente no puede detectar la importancia, ¿no? De hacer un alto en el camino y poner tanto esfuerzo en esto, pero la oportunidad de hacer un prototipo de cuáles son los mejores comportamientos. Esos son prototipos, son como especie de, como cuando vas no sé, una prueba, un celular y te muestran cómo es la experiencia con un aparatito que es como de mentira. Esos son como los prototipos, los artefactos que después te sirven para otras cosas. Entonces hubieron este benchmark, después se mapearon ciertas fases importantes dentro del proceso de ventas, también fue un prototipo, fue una prueba, donde hicimos, deshicimos, cambiamos, agregamos, entonces ir dándole al cliente entregables, ¿sí? Podrías, por ejemplo, un prototipo, si tú vas a hacer una dinámica de team building, podrías llevarte cajitas de fósforos y cositas y mostrarles cómo va a ser la dinámica. Eso es un prototipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando conversamos, a la gente le cuesta ver lo que pasa. Entonces esta es una forma de ir demostrando. Esta intervención ya lleva 11 meses y iba a empezar solamente por una actividad de 5 horas. Una actividad en un seminario, exactamente. Sí. Bueno, ¿por qué, Mari, habían pensado, me voy a regresar a una pregunta de, ¿por qué habían pensado en esa solución de hacer un taller de 5 horas de comunicación asertiva, de trabajo en equipo? ¿Qué era lo que los llevó a pensar que eso era lo importante? Realmente nosotros estábamos preparando un seminario que tenemos año con año, que juntamos a toda la fuerza de ventas en algún lugar de la República. Y ese seminario está compuesto por diversas actividades, ¿no? Donde vamos preparando y haciendo un poco una capacitación hacia nuestros vendedores. Y entonces definimos, oye, pues para la sección de ventas, ¿qué queremos? Bueno, pues queremos desarrollar un poco el tema de empatía y un poco que sensibilizarlos a lo mejor con ciertas partes del proceso, etcétera, ¿no? La gente de Learning nos acercó con Marce y con su equipo. Empezamos un poco a platicar qué veíamos nosotros de manera, déjenme llamarlo superficial, con nuestros asesores, con nuestros vendedores. Y entonces empezamos a decir, es que queremos cubrir una necesidad de dar en la sección de venta y entonces fuimos construyendo poco a poco qué era lo que íbamos a dar y pensamos que con ciertos, pues ciertos tips y ciertas actividades que íbamos a hacer en ese seminario,
íbamos a poder estar solucionando el tema, y bueno, pues cada día fuimos encontrando más cosas que mejorar y áreas de oportunidad, obviamente, ¿no? Sí, bueno, buenísimo. Entonces, aquí voy a hacer un statement, así, una declaración. Para médicos, coaches y líderes, el recetar sin un diagnóstico previo es un mal ejercicio de la profesión. ¿Sí? Entonces, atentos a esto, porque además Sí, claro, también, se queda muy superficial, ¿no? Muy en la parte de encima. sí, y tal vez creemos que con esa medicina vamos a resolver tal vez otro tema, ¿no? Que no se descubre hasta que no nos metemos un poco más en profundidad con las personas claves, ¿no? Entonces, dentro si se acuerdan, me voy a regresar y les voy a volver a mostrar este loop, ¿sí? Una pequeña interrupción, Marcela, Sí. nada más para recordarles que para los CSUs, al final de este webinar, la palabra va a ser co-creación. Oh, wow, bueno, muy Gracias. bien, para aquellos que quieran los SUs de este webinar, entonces acuérdense de la palabra co-creación, ¿sí? Entonces, observar, reflexionar y crear. Vamos a ir explorando parte por parte este loop, ¿sí? Observar implica meterte en el mundo real del cliente. ¿Para qué? Para conocer a los usuarios. La palabra usuarios a mí me parece que hace todo el sentido del mundo, porque a veces tenemos ciertas personas que no son los usuarios, son parte del mundo del cliente, pero finalmente esto termina impactando a cierto grupo de gente, ¿no? Y muchas veces ese grupo de gente no participa en la solución. Casi que le encajamos una solución. Entonces, descubrir sus necesidades, testear ideas con ellos, ¿sí? Entonces, esto empieza a tomar otra dimensión, pero para eso también uno de los aspectos importantes es que el cliente te tiene que habilitar. ¿Qué hace, Mari, que confíes en un proveedor o que lo quieras escuchar o quieras tener una reunión y que no pienses, uy, este me va a quitar el tiempo o me quiere encajar productos? ¿Qué es lo que hace para ti esa diferencia? Bueno, principalmente para mí la diferencia está en que somos escuchados, ¿no? En que también nos preguntan, o sea, no llegan con una cartera de, mira, lo que nosotros vamos a hacer es esto, como una receta sin observar, ¿no? O sea, llegar, involucrarse, observar, preguntar, conocer más de fondo cuál es la situación y cuáles son los comportamientos y cuáles son pues, ocupaciones que tiene uno, y mostrándonos realmente cuáles pueden ser las posibles causas. O sea, eso es lo que nos hizo definirnos hacia esta es la experiencia que queremos vivir nosotros y que queremos darle a nuestra fuerza de ventas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscar entender, ¿no? Quiénes son los actores claves, cuáles son sus puntos de dolor, hacer entrevistas, ¿no? Dedicarle tiempo a hacer entrevistas a todos los niveles y hacer estos viajes de descubrimiento, observar, vamos a contarles cómo les hicimos shadow coaching a la dirección, también, cómo también a medida que íbamos Sí, claro. concretando con ellos, íbamos coachándolos, ¿verdad? Así es, así es. O sea, iban y observaban nuestros comportamientos en las juntas que teníamos cuando revisábamos resultados, y entonces recibíamos la retroalimentación y el cuestionamiento, y obviamente nos hacían que nosotros encontráramos la solución a través de las preguntas que nos planteaban, ¿no? Entonces eso también te hace dueño de la estrategia y te hace dueño de la situación. Es diferente cuando llega alguien y te dicen lo que tienes que hacer es 1, 2, 3, a cuando te van cuestionando y tú vas llegando, bueno, primero vamos a hacer esto y qué tal que hacemos esto otro, y entonces vamos haciendo la co-creación, ¿no? Súper. Gracias, aquí Mari. Gracias por abrirles este espacio de posibilidad. Muchas veces no nos da tiempo, o a veces también nos da vergüenza preguntarle al cliente, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus juicios acerca de mí? ¿Qué tengo que aprender como proveedor? ¿Cómo me muevo? Y aquí la verdad es que te agradecemos tu generosidad para toda esta comunidad de coaches que quieren
que quieren también aprender, ¿no? Desde la mirada no del coach, que ya la tenemos muy viciada, sino desde la mirada fresca del cliente que está recibiendo, ¿no? nuestro aporte. Muchas gracias. Entonces, el mapa de actores claves. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, ¿quién es mi cliente? Esta es una buena pregunta. ¿Quiénes forman parte de su sistema y cuál es su contribución? Queríamos entender, ¿no? Para entender es quién está relacionado con el problema, quién tiene el problema, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, no sé, me ha pasado, bueno, queremos un curso para hablar de generaciones y de millennials, ¿no? Y cuando empezamos a indagar un poquito más, en realidad nos damos cuenta que hay alta rotación y el curso se lo van a dar a la persona no indicada, porque por ahí el problema es otro. Entonces, hacerte estas preguntas, ¿cómo afectan? ¿Cómo son afectados? ¿Qué es lo que ayudan a resolver en el mundo? Esta es una pregunta filosófica, pero te pone en otro nivel de conversación. Te pone más sensible, ¿sí? Para seguir entendiendo el mundo del cliente. Entonces, aquí tuvimos como un mapa grande, ¿no? Empezamos a descubrir que de este curso de 5 horas, en realidad, había un responsable de la unidad de negocios, estaban los directores, Maricruz y parte del equipo de estrategia, teníamos a usuarios, que son los 3 niveles dentro del mundo de las ventas, ¿no? Los que tienen como divisiones o regiones, los que tienen gerentes con asesores a cargo. Finalmente teníamos un habilitador que hoy está tristísima porque no pudo estar, Malu, ojalá y se pueda conectar unos minutos, que es quien a nosotros nos presenta con Maricruz, ¿no? Primero ella hizo un filtro, estuvieron viendo otras propuestas, ¿verdad, Mari? Así es, efectivamente. O sea, estuvimos con el nacimiento de nuestra necesidad que nosotros habíamos detectado, ¿no? De necesitamos un curso para el seminario donde nos lleven vimos como a 3 proveedores. Dentro de esos 3 proveedores estaba Liderarte y como lo platicaba yo hace rato, ¿no? O sea, la decisión para nosotros fue fundamental desde el aspecto en el que no vinieron ellos y presentaron y dijeron, esto es lo que vamos a hacer en tu curso, sino que realmente mostraron, a ver, o sea, sí, está bien que quieras un curso, perfecto, diseñamos lo que necesites, pero platícanos todo tu journey con el cliente, platícanos qué cosas te duelen, o sea, el involucramiento fue, tengo ganas de conocerte, y en ese tengo ganas de conocerte, tengo ganas de ayudarte y de hacer las cosas de manera diferente. Y creo que esa fue la pauta más importante para que nosotros decidiéramos empezar por el seminario y el curso y terminar con todo este viaje de 11 meses que hemos tenido en este año. Bien, entonces también está involucrado, obviamente, que mirar todo, ¿no? Compras, tecnología, porque cuando trabajamos con empresas grandes, hay un tema de facultades, de presupuestos, entonces no podemos empezar tampoco un proceso y decir, bueno, ni sabemos qué te va a costar, ni hay que ir creciendo con el cliente, pero también siendo muy formal a la hora de entregar compromisos, entregables, resultados, fases, ¿no? Que después se pueden ir creciendo. Entonces, en esta primera instancia, nosotros ya tuvimos como un panorama de toda la realidad, y acá hubiera estado buenísimo que Malu también, el consejero de recursos humanos, les compartiera, ¿no? Cómo ella tiene que ordenar una propuesta, validarla con el cliente, que el cliente tenga certeza de lo que está comprando y de lo que está pagando, incluso cuando tenemos que co-crear ciertos entregables. Entonces es importante ser formal también, ¿no? En cuanto a la propuesta, los entregables, las fases, y a proyectar un poco, porque las empresas grandes necesitan, tienen recursos, y las chicas también, pero tienen recursos limitados y ciertas facultades que tienen que además consensuar con otros, ¿no? Porque no es como el dueño de la empresa que saca la chequera y mándame la factura cuando puedas, ¿verdad? Hay procesos enormes. Bueno, aquí Soledad nos pregunta, a ver si me ayudan a entender la pregunta. Para llevarlo a mi realidad en gestión del cambio, dentro de una empresa, mis clientes serán los usuarios finales de un nuevo sistema tecnológico.
No, ¿a qué te refieres, Soledad? ¿Preguntas quiénes son los usuarios? Lo que te recomiendo, ¿sí? Es que busques en internet, hay muchísimas mapas de actores claves, ¿sí? Mapa de actores clave, ¿sí? O que me mandes un mail a marcela@liderarte.com.mx y con gusto te mando un par de líneas para que puedas detectar, ¿sí? ¿Quiénes son los usuarios? Los usuarios serían los que operan el sistema. A esos también tenés que llegar en un modelo de gestión del cambio, porque son los que vas a tener como promotores o detractores. Y además deberías identificar quiénes son promotores y detractores. Eso también lo hicimos en este proceso, ya les voy a contar más adelante cómo lo hicimos. Entonces, estos viajes de descubrimiento, ¿sí? Fueron entrevistas. Aquí les dejamos algunas preguntas. Estas son preguntas que a nosotros nos funcionan, son como nuestro caballito de batalla, no fallan, así que se las regalo. Si pudieras contarme la historia de éxito en diciembre de 2020, por ejemplo, ¿cuál sería y por qué? Si pudieras contarme la historia de fracaso, ¿cuál sería y por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que olvidar? ¿Qué tienen que dejar atrás? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Sí? Sus anhelos. Entonces, hay que hacer un par de preguntas, hay que entender, hay que escuchar, hay que entender qué es lo que les hace brillar los ojos, cuál es la historia que se cuentan, llena de significado, del cual hay que como agarrarse a la hora de que le haga sentido al cliente, ¿no? Y en estas sesiones aparece esto que contábamos con Mari, ¿no? Las sesiones de Shadow, para entender cómo es la vida del equipo, para entender estilos de liderazgo. Ahora Mari nos va a poder contar un poquito más acerca de esto, ¿no? Cómo coordinan acciones, cómo logran resultados o los empujan, cuál es el contexto emocional en el que navegan. Esto es importantísimo también. No es lo mismo agarrar, ¿verdad?, un equipo que está frustrado y acabado, o un equipo que está feliz por haber conseguido resultados extraordinarios, con un súper liderazgo, ¿no? Hace toda la diferencia al mundo. ¿Qué tienes para contarnos, Mari, acerca de esto para ellos? ¿Qué les podrías contar a los coaches que les pueda servir para llevárselo de regalo? Que ahorita precisamente que estabas leyendo las preguntas, estaba yo regresando en el tiempo y me acordé perfecto la sesión que tuvimos cuando me preguntaste cuál sería la historia de éxito que me contarías y cuál sería el fracaso. O sea, las dos, perfecto, bueno, nos las hicimos en ese momento. Y yo les quiero hacer una similitud a lo que nosotros le decimos a nuestros asesores cuando están de frente a un cliente. El producto que nosotros vendemos es un producto bien específico para un momento de vida bien específico y bien importante para los clientes. Es un acompañando un patrimonio de un cliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros acompañamos y facilitamos esa adquisición de ese patrimonio, tenemos que hacer muchas preguntas para entender en qué momento está el cliente, cómo está en ese momento de vida, tanto económicamente como sentimentalmente, si me lo dejan, o sea, expresar de esa manera, se encuentran sus finanzas, cómo se encuentra su buró, o sea, le hacemos un chorro de preguntas. Entonces, este tipo de preguntas que les está regalando Marce, yo lo que les diría es, para nosotras estas preguntas fueron súper importantes para entendernos. Y es lo mismo que le decimos nosotros a nuestros asesores. Si tú llegas con la receta de, esto es lo que tenemos y y esto es para lo que te puede alcanzar, ¿no? Pues estamos mal. O sea, tenemos que sentarnos y conversar con el cliente para entender el momento de vida en el que se encuentra y ver si nosotros podemos darle la solución para lo que en ese momento requiere. Es bien importante que dediquemos ese tiempo a realizarlo. Entonces, una buena herramienta, una buena base para hacer eso, ¿sí?, es el coaching. Si un cliente, si un asesor vive un proceso de coaching, si un divisional empieza a hacer preguntas, esa misma habilidad la va a poder transferir a poder hacer preguntas para identificar cuáles son las posibilidades que tiene el cliente en ese momento o en qué nivel de madurez está para tomar una decisión o no, por ejemplo, y cómo acompañarlo de la mejor manera, ¿no? Totalmente.
frente tú manejas muchísima gente debajo tuyo, ¿no? ¿Podrías decir que hay muchos liderazgos presentes en tu equipo, o no? Muchos. De Muchísimos. todo. O sea, exacto, hay el líder que está enfocado 100% al resultado y que el cómo lo deja totalmente olvidado, ¿no? Y aparte que la tendencia que vemos actualmente en las compañías y en el mundo es que el cómo importa tanto como el qué, ¿no? O sea, sí, el qué y el resultado es muy importante, pero no es lo mismo llegar con la gente súper desgastada diciendo ya no me importa el qué, ni me importa el incentivo, ni me importa nada, porque esto ha sido superior a mis fortalezas, ¿no? Entonces tienes un desgaste emocional muy fuerte y por supuesto que eso en el futuro y en las ventas próximas tiene un efecto negativo, no hay de otra, ¿no? Tenemos el líder que dice, sí, yo me enfoco en el qué y sí un poco en el cómo, pero no sé bien cómo hacer ese cómo, ¿no? Entonces, ese estilo de liderazgo, lo que más han apreciado es que se les han ido dando las herramientas con las cuales hacer el cómo. Entonces, ese ha sido un crecimiento para ellos de manera profesional y personal bien importante. Y por supuesto que hay la gente que dice el cómo es tan importante con el qué y adopta la estrategia de una manera muy natural para ellos, ¿no? Y los resultados pues, han sido súper valiosos. Sí, y aquí también es importante esto de que no le digan, que no le cuenten, ¿no? Mejor ve y velo, porque incluso en estas sesiones de observación de Shadow, había en una misma junta liderazgos diferentes. Así es. Estilos diferentes, ¿no? Donde de alguna manera, con amor, pero también con firmeza, es acompañarlos a que les bajen, ¿no? Los 20. Así es. En términos de coaching, ¿qué podrías, tú que viviste esta experiencia de las sesiones de Shadow, ¿no? Donde observábamos y después les dábamos retroalimentación, ¿qué podrías decir de eso? ¿Qué te parecieron como cliente? Como cliente me parecieron evidentemente una herramienta muy transformadora, déjame llamarlo de esa manera, porque en el momento en el que muchas veces tú vas actuando y sabes que te están observando, eres un poco más cuidadoso con ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero ese cuidado que tú tenías también va haciendo que tú veas cómo va reaccionando la persona con la que estás llevando a cabo tu sesión one-on-one o tu sesión grupal, ¿no? Entonces, vas viendo cómo cuando tú cambias tu comportamiento y cambias y te paras desde otro lado, ¿no? O tu postura es diferente, no solamente hablando físicamente, sino tu postura de cómo lo hablas, de cómo vas guiando la sesión, de qué preguntas vas haciendo, de cómo vas comprometiendo al personal, evidentemente va teniendo una reacción distinta. Y en el momento en el que recibes la retroalimentación del shadow por parte de los coaches, evidentemente dices, sí, me di cuenta de que pasó esto, pero aparte cuando ellos te lo señalan es, ¿te fijaste cómo cambió hasta el tono de voz del asesor cuando le dijiste que por qué no lograba X cosas y que por qué haría de nuevo, qué le había salido bien, qué repetiría o qué tenía que mejorar? Cómo la gente se sentía como primero un poco así descontrolada, pero después veías que sí tienen todas las ganas, porque el ser humano lo que más tiene ganas es de mostrarse responsable y apto para hacer las cosas. Entonces, en el momento en el que tú le regalas esa oportunidad, la gente generalmente tiende a tomarla, ¿no? Entonces, ha sido un proceso que no solamente ha impactado, obviamente, a nuestros mandos principales y los mandos medios, sino ha sido un proceso que ha impactado a los asesores, que son los que ven directamente a los clientes. Y entonces eso ha hecho que al hacerlos responsables y comprometerse con lo que ellos van diciendo y con lo que tú les vas mostrando, pues evidentemente que su conversación y su actividad y su actitud ante los clientes sea totalmente diferente.
Buenísimo, gracias Mari, gracias. Es importante, usen esta herramienta, aprovechenla, es una gran herramienta que a los clientes les hace todo el sentido del mundo. Hay que hacerlo con una técnica, con mucho respeto, porque estás en el sistema del otro. Entonces, cuidado de no sentarte en la mesa del cliente, ¿no? Buscar estar aparte, observar, tomar notas, tratar de comerte los codos, digo yo, porque muchas veces queremos intervenir en el medio de la dinámica del cliente. Entonces, a veces hay que aguantarse, hay que dejar que ellos procesen, elaboren, porque si no, no le vas a poder mostrar lo que tienen que ver, porque vas a interrumpir y vas a cambiar el rumbo de la acción, ¿no? Entonces, acá dice, la retroalimentación se da en el momento y frente a los demás o en sesiones aparte. Mira, en este proceso, nosotros estamos haciendo unas sesiones que son grupales y unas sesiones que son individuales. En las sesiones grupales, con el equipo directivo, la retroalimentación se la dábamos a todos juntos, pero porque ellos tienen muy buena química entre ellos. O sea, es un grupo que es unido, que se respetan, que se admiran, que se quieren, entonces no hay problema, pero si tú sientes, esto es muy de la tripa, si tú sientes que hay algo como que no checa el audio con el video, es preferible que hagas tu sesión de retroalimentación one-on-one. Nosotros también hacemos retroalimentación uno a uno, incluso cuando tenemos sesiones grupales, cuando detectamos que por ahí, no sé, las sesiones del jefe con los colaboradores, entonces tal vez no esté bueno hacer una retroalimentación grupal al jefe, si lo que estamos haciendo es observar al jefe. Cuando observás la dinámica del equipo, que es el jefe con el equipo, ahí sí te conviene hacer una retroalimentación grupal, porque a veces lo que pasa es, el jefe polariza la reunión, habla el 80% del tiempo, como normalmente pasa, ¿sí? Y los colaboradores se quedan callados, pero si tú estás haciendo una intervención del equipo, entonces también estaría bueno que le hagas la pregunta, ¿quién habló más? Y que en ese momento les empiezan a caer 20. ¿Quiénes fueron los que tomaron las decisiones? ¿Quién manejó el tiempo? ¿No? Dice, ¿cuál es el riesgo que clientes sigan sabiendo que están siendo observados? Los clientes saben, finjan. Ay, mira, son personas, tienen un corazón, quieren ser mejores, o sea, todos podemos aportar y ser mejores. Sí, Liz. Aquí me parece importante en estos shadows que es importante hablarlo con el cliente, ¿no? Y con el equipo, de que el rol que fungimos nosotros como coaches en ese momento de solamente observarlos en la dinámica de su gestión, de habilidades y ciertas competencias, ¿no? Y es importante invitarlos a que se sientan en confianza, en que actúen de manera natural como lo hacen en el día a día, ¿no? Que no se sientan observados, justamente tomamos este rol aparte y que ellos fluyan en esa dinámica del día a día, ¿no? Que no se sientan observados, y yo creo que eso lo han tomado muy bien en el espacio en el que ellos interactúan, para que justamente ellos vean como ese espacio de oportunidad de me van a dar retroalimentación, quiero hacerlo de manera natural, y eso es importante, crear ese contexto al inicio con ellos, con el cliente. Sí. Y sabes que fue bien importante, Marce, que también lo comentamos, que no era un examen, ¿no? No los íbamos a calificar, ni íbamos a tener una compensación mejor para los que salen, porque no hay manera de salir mejor o peor, ¿no? O sea, no hay una calificación de pasaste o no pasaste, sacaste un 5 o un 4, sino simple y sencillamente es, te ayudamos a que te des cuenta que si haces las cosas de una manera diferente, puedes comprometer más a tu equipo y obtener resultados diferentes. O sea, ese es el contexto más importante. Por supuesto que hay gente que se siente observada y dice, no, pues yo la voy a hacer así mejor. ¿Por qué? Porque sus propias creencias limitantes, si me permiten traerlas a la mesa, no nos deja darse la oportunidad. Pero en el momento en el que se dan cuenta de que no es para saber quién es mejor o quién es más líder o quién, no, pues todos los estilos de liderazgo dan resultado y todas las personas tienen estrategias diferentes, pero realmente entregarle a la persona que está enfrente de ti la responsabilidad y el compromiso de este es tu resultado y esto es por lo que tú tienes que ir, sí pone a nuestros gerentes y a nuestros divisionales en un nivel de liderazgo diferente. Habrá gente
que terminando todo este proceso, efectivamente utilice cada vez más esta metodología y esta técnica. Y habrá gente que decida que no es parte de lo suyo, pero realmente creemos que van a ser las personas que se van a quedar siempre en ese camino. No sé si me explico. Y los que realmente empiecen a abordar más el tema de una manera diferente es gente que de alguna u otra manera va a terminar teniendo un crecimiento, no necesariamente con nosotros, sino a lo mejor en otro lado y aportándole a quien le tenga que aportar ahora esta parte, ¿no? Sí, 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 muy bueno. Aquí preguntaban, ¿cuál es el riesgo de que los clientes finjan? Si fingen y les sale bien, de todas maneras aprendieron. O Sí, sea, claro. aprendieron a modelar un... Entonces, yo creo que ese no es como el punto más importante, ¿no? Y volviendo a este loop, ¿no? Entonces estábamos en observación, ahora nos vamos a reflexionar, y aquí lo que les contaba, ¿no? Hicimos este benchmark de comportamientos para cada nivel con ellos, donde dijimos, ¿qué hace un asesor cuando lo hace mal? ¿No? ¿Qué hace un asesor cuando lo hace bien y qué hace un asesor cuando excede? ¿Sí? Agrupamos estos comportamientos por factores de éxito. ¿Cuáles son las actividades claves que tienen que hacer? ¿Por qué? Porque trabajar con la conciencia del rol, con la identidad, quién soy, qué valor aporto, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que le agrega valor a mi trabajo, es importante. A veces no está tan claro, ¿no? Como en blanco y negro. Y aquí logramos ponerlo de manera simplificada, ¿no? ¿Cuál es tu campo estratégico? ¿A qué le tienes que poner esfuerzo y energía? ¿Cuáles son las batallas a conquistar para alcanzar el éxito? ¿No? Hubieron cuestionarios, definimos estos hitos, cliente y proveedor trabajando juntos, dando retroalimentación, diciendo, hubo fases, Mari, ¿verdad? Que decíamos, a ver, nadie entendió nada, no saben cómo usar la herramienta. Volvamos, ¿qué hay que hacer? Y en vez de abandonar, porque muchas veces pasa que cuando estás trabajando en un cambio cultural, tienes que enfrentarte a la resistencia, ¿no? Totalmente, o sea, y estos viajes, no son viajes, pues como muestra la gráfica un poco del lado derecho donde están subiendo, sino son viajes donde subes y luego hay una colinita para abajo y luego hay una voltereta un poco, en el mismo giro y luego vuelves a subir, o sea, no es un camino, pues empinado, inclinado y derecho a la cima, o sea, hay muchos volteretas. Entonces, lo que fue bien importante en todo el camino es que el rol que fuimos jugando cada uno fue como que cuando a alguien se le bajaba un poco la pila, entonces nuestra líder de learning, que no se pudo conectar, Manu, venía y nos decía, oiga, no, hay que retomar y vamos a... Y si no, entonces venía Liz o venía Marce, y entonces como que siempre pudimos estarnos, como que regresando al camino cuando nos dábamos esos como desvíos o nos íbamos un poco hacia abajo. Y aparte, la resistencia al cambio, pues es una forma, digamos, de naturaleza humana, ¿no? O sea, a ver, no, nos van a mover esto, pero así, pues, yo ya sé cómo tengo que hacer mis reportes, yo ya sé cómo hago mis juntas, yo ya sé cómo y como por qué motivo lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, siempre hay esas volteretas, ¿no? Y tomarlo como algo natural y saberlas identificar para entonces actuar en el momento y no perder el impulso de seguir hacia donde queremos, ¿no? Claro. Y también, por eso la importancia de estos playbacks, ¿no? Porque, por ejemplo, nos pasó en un momento, Mari, donde ustedes dudaban acerca de la herramienta Sí. como tal. No decir, no, es que mejor vamos a usar otra, ¿no? Y volvíamos a la anterior, y incluso la herramienta que nosotros habíamos propuesto para ustedes terminó siendo co-creada por ustedes y básicamente totalmente modificada, Sí, así ¿no? es. Sin embargo, ni nosotros estábamos casados con una idea, ni ustedes, simplemente lo que queríamos era lo mismo, solo que teníamos que encontrar cuál era el camino que a ustedes les hacía sentido, no a nosotros. Exactamente, porque esa parte es lo que puede resultar, yo creo que trascendental
en continuar con una metodología de cambio y continuar con una metodología de gestión hacia los asesores diferente o regresar, ¿no? O sea, bueno, a nosotros lo que nos ha servido mucho es esto y esto nos enseña esta parte, pero no queremos perder lo nuevo que descubrimos a través de ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos que ambas, ¿no? Se hablen y entonces podamos tener lo que estamos buscando, ¿no? Y complementarlo. Claro. Y para esto, una gran herramienta para definir estos hitos o estas colinas, ¿no? Donde nosotros terminamos detectando, ok, con todo esto nos dimos cuenta que falta visibilidad de las planillas amigables para el usuario, o sea, que sean sencillas, que no estén navegando en un mar de números. Falta un modelo de seguimiento ordenado, estructurado y calendarizado, y esta cultura de que el gerente desafíe, haga preguntas, le haga pensar más a la gente, ¿no? Y esto lo hicimos con esta herramienta me encanta, es tan simple que es quién es, qué y qué es lo que quiero generar, wow, ¿no? Acá me importa mucho que ustedes se queden con esta sensación de que cualquier cosa que entreguen tiene que generar una experiencia existencial de alguna manera. No se queden, no es un producto, no es una planillita, no es una sesión de coaching, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá era, alineamos al equipo alrededor de un entendimiento común. Entonces, ¿quiénes los asesores? ¿Qué es lo que queremos? Que planifiquen semanalmente su actividad, porque entonces ya sé con qué voy a contar de su energía, de su esfuerzo, de su foco, de su compromiso, ¿sí? Que lo cuantifiquen, que puedan identificar la brecha entre lo que lograron y la meta en cada fase de su proceso de atención, ¿sí? Que puedan identificar cuál es el comportamiento específico que tienen que cambiar y cómo crear un compromiso semanal. La verdad, así leído está re aburrido, ¿no? O sea, no te prende, no te engancha. ¿Por qué? Porque esto es como el típico, te voy a dar la receta del pastel, ¿no? Ahora, si lo transformamos a wow, es que ellos en menos de 4 segundos puedan reconocer de forma gráfica su área de oportunidad. Ahora saben dónde poner su energía, a dónde estoy, a dónde quiero ir y cómo me voy a dar cuenta que estoy avanzando. Ahora me doy cuenta en dónde necesito coaching y qué necesito pedir. Esto es, digamos que la parte más linda, ¿no? Que no te quedes solamente en qué te voy a entregar, sino que busques la fórmula como para que la gente llegue a tener esta experiencia, ¿sí? No sé si quieres compartirnos algo más, Mari, de ahí, o nos vamos a otra slide. Vamos, si quieren, al otro. Bueno, perfecto. Entonces, después tenemos que crear, ¿no? O sea, todo esto suena muy bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces, lo hicimos de esta manera, como les contábamos, ¿no? Una historia humana real debe estar en el corazón de cada sesión de retroalimentación, cada fase donde nosotros volvíamos a tocar base con el cliente. Yo les prometo que si nosotros hubiéramos abandonado estas ceremonias de playbacks, estas actividades, este proceso no hubiera sido lo mismo, porque alguno de las dos partes se hubiera desenganchado. Totalmente. Se hubiera dejado de acompañar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo esto empieza a resolver un problema? Y a veces no te das cuenta, porque no vimos al principio cómo esto resolvía problemas. ¿Por qué? Porque tuvimos que lidiar con promotores y detractores dentro de la gente. Había gente que se te acercaba y te decía, no, yo no lo uso, ¿no? Sí, esto no sirve, no sé en qué me va a beneficiar, ¿no? Ajá, sí. Acá Dante dice que no le quedan claros qué son los playback. Son reuniones, ¿sí? Donde estaban, por ejemplo, Maricruz, parte de su equipo, algunos usuarios, o llamaditas telefónicas de ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Cuáles son las barreras que le estás encontrando? ¿Cuáles son las oportunidades? Esos son los playbacks, ¿sí? Es mirar para atrás y ver qué pasó, qué salió bien y qué se podría mejorar, ¿no? Entonces, en estas sesiones de playbacks es importante esto de tener colaboración radical, ¿sí? Si ellos no creaban las soluciones, no identificaban los comportamientos, no tenían conciencia de cuáles eran los roles más importantes que tenían que jugar en cada paso, y nosotros se lo hubiéramos dado hecho, no hubiera sido lo mismo, ¿sí? Si el equipo falla,
Me encanta esto, ¿no? No es porque faltan grandes ideas, es porque la gente con grandes ideas no fue incluida. Y en esta parte, Marce, es fundamental la participación de los 3 niveles de la fuerza de ventas. O sea, lo que yo he visto en muchas ocasiones es que sí, el equipo directivo y el staff se ponen, oye, queremos crear una herramienta para los asesores, para que capturen todas sus referencias. Y entonces generan una herramienta que desde el escritorio, junto con un equipo, un proveedor o un equipo tecnológico o unos coaches, lo que quieras, dicen, pues tiene que llevar esto, esto y esto. Y van y se lo presentan a los que van a ser los usuarios, y los usuarios dicen, ¿por qué me pides esa información si en ese momento no la tengo? ¿No? O sea, el tema de no minimizar el puesto de la persona o la posición de la persona por no estar en una dirección, cuando es una gente que te puede resolver por la experiencia que tiene en el día a día, en la batalla del día a día, en el enfrentamiento con el cliente directo, tener la solución, y tú estar pensando aquí en una solución a 1000 pies, ¿no? Alejadísima de lo que ellos realmente necesitan. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y simplificarles la vida, ¿no? Porque a veces nos movemos con tantos números y cosas que después la gente no sabe en dónde poner su atención. Sí. ¿No? Entonces, diseña para una audiencia real. Fíjate quién tiene que tener un asiento en la mesa, ¿sí? Para co-crear soluciones, para hacer ajustes, romper la barrera de la empatía, ¿no? En cada iteración que tengas, siempre hay una oportunidad de cerrar esta brecha. Nosotros hicimos incluso varias sesiones, ¿no? Y en algunos encuentros que teníamos grupales, lo que buscábamos era medir el grado de adopción. ¿Te acuerdas cuando hicimos esta encuesta pública-privada en uno de los encuentros? Y salió información muy interesante, ¿no? Sí, 100%, ¿no? O sea, y la gente siendo muy honesta, realmente, había gente que nos decía, sí, yo lo uso, ya estoy en el uso de la herramienta en más del 50%, y había gente que nos decía, yo no he podido ni tocarla, ¿no? O sea, no me siento segura, necesito que regresen conmigo y que me vuelvan a explicar, etcétera, ¿no? Entonces, esa medición de, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves la herramienta? En primera les dio el poder de decir, a ver, sí, y la oportunidad de, sí la estoy adoptando, o la oportunidad de, oye, no, y necesito ayuda, que es bien importante, ¿no? Muy, muy importante poder, como coaches, también cuando estás entregando una solución, y creo que nos pasa a todos, siempre nos queremos sacar un 10, ¿no? Siempre. Entonces, tener que lidiar, ¿no? Decir, ay, sí, no están todos usándola, ¿no? Es fuerte, pero es parte de entender que cada uno tiene un grado de proceso de adopción, y además no siempre nosotros estamos entrenando de la manera correcta a todo mundo, ¿no? Entonces, poder entender cómo estaban esas audiencias y abrir esa conversación de la mitad lo estaba usando y la mitad no, nos sirvió para, en este playback, ¿no? De ver, por ejemplo, empezamos a identificar quiénes son promotores de la herramienta. Bueno, con esos tenemos que hacer ciertas cosas. ¿Quiénes son detractores de la herramienta? ¿Qué les falta? ¿Qué les falta comprender? Porque la gente encuentra tiempo para lo que valora. Si le aporta valor, le va a dar el tiempo. Si no le aporta valor, no. Entonces, poder entender estas diferencias de grados de adopción y asimilación nos permitió también llevar al equipo a todos después a un punto donde ya es una herramienta compartida, usada, aprovechada, ¿no? Acá dice Dante, creo que el nivel de energía que transmites debe seguramente ser la clave. Yo creo que no es solamente el nivel de energía, yo creo que tiene que ver también con una relación que se va cultivando, de confianza, de entendimiento. Nosotros no teníamos la solución para todos, ¿no? Nos ha pasado en reuniones donde estábamos con el equipo de Maricruz, súper high level de una gran organización, y había preguntas que no podíamos contestar, ¿verdad?
Sí, totalmente, pero algo que Dante escribe y que sí quiero recalcar y que le doy toda la razón, Marce, es que efectivamente ustedes no llegaron con una imposición, o sea, no llegaron con esto es lo que tienen que hacer y si no hacen esto no van a conseguir un resultado, ¿no? O sea, esa postura jamás existió y es bien importante, o sea, fue la postura de, a ver, ¿cómo vamos entre todos, ¿no? Y sí, obviamente, pues teniendo una guía bien importante por parte de Marce y las coaches que nos estuvieron acompañando, pero no fue una imposición, o sea, siempre fue, a ver, cómo vamos co-creando y cómo vamos haciendo para que la adopción de la herramienta sea de una manera mucho más natural y aún así encontramos los vados de gente que no adoptaba la herramienta, ¿no? O sea, entonces, con una imposición todavía es mucho más difícil que la adopción se dé de una manera más natural. Sí. Bueno, y un poco les quiero contar cómo fue este gran recorrido aquí, ¿no? Con estos modelos, ¿no? Primero fue una entrevista donde entendimos qué era lo que le importaba a cada nivel, cuáles eran estos comportamientos especiales, ¿no? Con diferentes sesiones de focus group, de conversar con cada uno, ¿no? Luego aparece este offsite, donde también hablamos de un ritual, de cosas que había que dejar ir y dejar venir. Diseñamos unas dinámicas muy divertidas. Otra cosa importante también, creo que el humor nos acompañó en todas las sesiones. Siempre. Incluso para reírnos de nosotros mismos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sí? Eh, Hicimos juegos, ludificamos bastante estas herramientas para hacerlas como más divertidas, ¿no? Después tuvimos esta sesión de vamos a ver cuáles son los indicadores que tenemos que mover, qué le tenemos que pedir a la gente que genere indicadores en el negocio, cómo automatizamos reportes para hacerle la vida más fácil a los usuarios, establecer un programa de comunicación también, ¿no? ¿Qué tal si le mandamos una notita de agradecimiento? ¿O qué tal si reforzamos con una línea abierta de WhatsApp, ¿no? Entonces, esto estuvo bueno. Después hubo un primer encuentro donde había divisionales y gerentes. Jugamos a un juego que por ahí muchos lo conocen que se llama Points of View. Es un juego de cartitas, donde estuvo muy padre. Fue una sesión muy bonita, muy emocional, muy linda. Volvimos a reforzar parte de lo que entregamos, hablamos de un modelo Grow, de coaching, donde ya les estábamos empezando a mostrar a los gerentes que tenían y divisionales, que tenían que empezar a coachar a sus equipos, ¿no? Dándoles un modelo simplificado, una agenda estratégica, donde tenían que trabajar en ciertas cosas que son importantes, tienes que desarrollar a tu gente, tienes que hacer estrategia, tienes que sacar piedras del camino, ¿no? Muchísimas cosas. Después hicimos estas sesiones de Shadow, y finalmente terminamos encontrando que necesitábamos hacer sesiones de Shadow para los divisionales y para los gerentes y de equipos individuales, para que ellos puedan también aprender a hacer preguntas, porque una de las cosas que nos dimos cuenta era que estaban más acostumbrados a decir que a co-crear y preguntar, ¿no? Y eso también lo hicimos de una manera bastante divertida. Después utilizamos una herramienta, se las voy a escribir, polev.com. Es una herramienta que te permite con el celular entrar a una aplicación y hacer encuestas en el momento, ¿no? Anónimas, votábamos, ¿no? Quiénes estaban a favor de este proyecto y quiénes no, les habíamos puesto unas caritas, ahí identificamos quiénes estaban como promotores y quiénes no. Aprovechamos, ¿no? La energía, teníamos energías de hombres y mujeres impresionantes que jalaban, ¿no? Y que teníamos a los super fans y a los que no estaban como ahí, ¿no? Viendo qué onda, ¿no? Paul EV, lo acabo de anotar en el... Esta es la que yo uso, algo así se llama, así, o polev.com. Esperen, está mal, polev.com. Ahora sí, la de abajo. Aprovecho rápidamente otra vez la interrupción para
decirles que la palabra es co-creación y bueno, que estamos a 15 minutos de este gran webinar. Ya. Gracias. Después creamos un juego de Grow utilizando la metáfora del GPS que fue inolvidable, donde además ganaron. ¡Ay! Me dicen que no se ve. Claro, no se ve lo que estoy escribiendo. Es que lo pusiste a los panelistas. Lo copio y pego. Ok, todo lo que le escribí a los panelistas, pónganlo entonces a los... Gracias. Este juego estuvo divertidísimo, ¿no? Se ganaron unas tarjetitas de Starbucks para a los ganadores, estuvo divertido. Después iniciamos el Shadow Game, ¿no? Para ver quiénes agendaban la sesión de Shadow Coaching con los coaches. Bueno, en fin, lo que les quiero mostrar es que es una solución por ahí enorme, pero no la teníamos toda en la cabeza. Lo que sí teníamos claro es que queríamos el what, el how y este de acá, miren. Y el wow. Who, what y wow, ¿no? Teníamos claro que queríamos visibilidad amigable para los asesores y gerentes, un modelo de seguimiento y una cultura de coaching. Eso no era lo negociable, ¿no? Y más o menos teníamos una idea de cuáles serían los hitos, pero los fuimos co-creando con el cliente, ¿no? Bueno, aquí simplemente ya irme rápidamente, ¿no? Había 3 niveles, este ya es modelo de solution selling, ¿sí? Donde aparece un dolor latente, el comprador no dimensiona el problema, ¿no? Porque el comprador no tiene idea por ahí que hay una posible solución. Ya después en el siguiente nivel el comprador sí está dispuesto a discutir problemas, y finalmente en la última el comprador acepta la responsabilidad de que soy parte, ¿no? Aquí, Mari, ¿quieres contarle cuál es tu visión, en qué parte de este mapa estaban y cómo fueron subiendo a co-crear esta visión juntos? Sí, y ahorita que veía la imagen, me acordaba yo, cómo estábamos, sí, con un tema pues, del estilo de liderazgo que tenemos o que teníamos un poco en nuestros niveles medios y directos hacia los asesores, y cómo teníamos ciertas situaciones que obviamente que nos escalaban y que nos decían y nos dolían y no entendíamos bien qué era lo que necesitábamos. Y decíamos, a lo mejor nosotros mismos con la presión que estamos haciendo de hay que colocar y llegar a la meta y esto y el otro, estábamos siendo co-creadores de esas situaciones, ¿no? Entonces, teníamos pues una preocupación sincera e importante en referencia hacia sí queremos llegar a lograr y ser mucho más eficientes en alcanzar nuestras metas y objetivos, pero no queremos para nada descuidar el cómo, ¿no? Entonces teníamos un dolor importante ahí. Y yo algo que comentaría que creo que Marce ha sido muy, muy clara y yo quiero serlo todavía más, es a veces nosotros como clientes creemos que al traer un proveedor va a llegar y nos va a resolver todo el problema porque trae una receta. Pero en realidad yo en esta experiencia lo que más aprendí es que el valor que dimos nosotros al estar obviamente aportando, ¿no? Y al estar siendo guiados por unos expertos en el coaching, en el tema, la verdad es que nos hizo darnos cuenta de que nosotros éramos parte de la solución, ¿no? O sea, y por eso les quiero decir, no tengan miedo de preguntar y no verse como yo soy el super experto que trae todas las respuestas aquí para todos tus problemas, porque eso generalmente nos genera un sentido de, ok, pues entonces, esta persona que llegue y que haga todo y ya, perfecto, mañana va a estar todo bien, pues así no es la solución a los problemas, ¿no? O sea, la solución mucho mayor profundidad, ¿no? Gracias, Mari. Me voy a saltar esto por un tema de tiempo, ¿sí? Y creo que viene justo para esto que estás comentando, ¿no? Primero decirles
que como coaches, lo que tenemos que tener nosotros presente es una historia acerca del futuro que le inquieta a nuestro cliente. Cuando vamos a coachear, cuando vamos a vender, cuando vamos a escuchar, es eso, es cuál es la historia en este momento acerca del futuro que a mi cliente le inquieta, le preocupa, ¿sí? Entonces, partimos de que hay cosas, ¿sí? Dentro de este espacio y no cosas. La venta es un espacio afectivo, ¿sí? Que busca impactar en las posibilidades del otro. Es un espacio afectivo porque le afecta, ¿sí? Pero además, si tú puedes empezar a sentir la conexión, el aprecio, o sea, realmente estás ahí con él, ¿no? Entendiendo lo que le importa, lo que no le es indiferente, empezar a poder observar, ¿no? Esta slide la armamos ahora cuando estábamos para presentarles esto, ¿no? Y conectándome con este espacio de entendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le preocupa acerca del futuro? ¿Sí? ¿Qué es de lo que se quiere hacer cargo? ¿Sí? ¿Qué no le es indiferente? Porque uno tiene que elegir el foco. Cuando una empresa es tan grande, estamos hablando de empresas de muchísimas personas, miles y miles y miles de personas, un área enorme. Entonces hay que aprender a identificar qué es lo importante, ¿no? ¿Qué no le es indiferente? ¿Qué es lo que le genera un beneficio? ¿Qué le agrega valor? ¿Qué le afecta y qué le encanta? ¿Sí? Encontrar justamente este espacio, ¿no? Donde puede haber otros proveedores que entreguen mejores soluciones que nosotros, pero estar conectados con la humanidad de los equipos. Creo que no tenemos que perder esa posibilidad, ¿no? No sé, Marce, Mari, ¿qué quieres contar aquí? O algún tip o algo que les quieras dar a ellos bueno, tienen que tener diariamente, ¿no? Conversaciones con clientes que se cuentan historias acerca del futuro, ¿no? Y tienen preocupaciones, inquietudes, anhelos. Exactamente, ¿no? O sea, de dónde se visualiza uno y tratar de indagar siempre, o sea, con preguntas y escuchar atentamente, ¿no? Siempre en nuestras conversaciones, cuando viene a un proveedor y nos pregunta, bueno, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera, etcétera? Pues siempre lo que va uno expresando habla mucho de la pirámide que veíamos anteriormente, que tenía el dolor latente, el dolor y la visión. O sea, entonces hay que indagar más y escuchar perfectamente lo que está transmitiendo el cliente, ¿no? Mm. Bueno, llegamos al final y no quiero dejar de darle la participación a Liz, que tuvo un rol fundamental como líder de proyecto, cariñosa, amorosa, atenta, presente. Sin ella no hubiéramos tenido tanto orden, tanto cuidado y probablemente este proyecto no hubiera salido como salió. Cuéntales cuál es tu rol aquí. gracias, Marce. Ahorita justamente lo que compartía Maricruz, yo creo que siempre cuando hemos tenido nuestras reuniones como equipo, ponemos siempre al cliente en el centro, en un rol protagónico, ¿no? Si bien nosotros damos ciertas consignas, ciertos elementos clave, ellos son los que le dan la carnita siempre a todo este proyecto, ellos son los que dicen cuáles son sus factores de éxito, por aquí sí, por acá no, y yo creo hasta desde el team building, no sé si recuerdan que dijimos, no, los divisionales son los que van a presentar, pero ¿cómo? ¿No? Si ustedes son el proveedor, ustedes traen la dinámica, ¿no? Y desde ahí creo que empezamos a cambiar ese chip de esa estrategia de comunicación, también de ellos van a ser los embajadores principales de esta transformación, y yo creo que así hemos estado co-creando con ellos hasta este momento, ¿no? Ahora con todo el equipo en su gestión, en su liderazgo, ver los resultados, o sea, tenemos testimonios de que cómo están aplicando, por ejemplo, el modelo Grow desde un liderazgo, un líder coach y ver los resultados que tiene su colaborador, es impresionante cómo están conectando con la metodología, con sus posibilidades en su gestión y bueno,
Con Malu, en su momento, con recursos humanos, algo bien importante también como proveedor es documentar cada una de las fases, a tener estos entregables para el cliente donde vea el beneficio, ¿no? De hicimos esto, ese es el entregable, ese es el beneficio. Eso también yo creo que es un rol importante de nosotros como proveedores para el cliente, darle esa visibilidad de cada una de las etapas del proceso. Y yo pues feliz de trabajar con Marce y con Maricruz, con todo el equipo que es una parte de este proyecto y ver los resultados que están logrando. Sí, hay que ser formales, hay que presentar entregables, porque además también como coach, muchas veces nos pasa que estamos tan encantados haciendo lo que hacemos que no nos paramos a medir lo que hicimos, y después no vas a tener una buena historia que contarle a otros clientes. Entonces, con el cliente producir esos entregables, con tu coachee, preguntarle qué lograste hasta ahora, en qué te fue bien. Siempre traten de generar indicadores de performance. Cuando estamos en coaching organizacional, la empresa te paga, ¿sí? Y tiene que haber un retorno, porque no es caridad. Entonces es importante que puedas encontrar los mecanismos para medirlo. Si es posible, medir la parte soft, pero también traducirlo en indicadores de negocio que le hagan sentido a la organización. No solamente es la parte emocional, son las dos. No te puedes olvidar de las dos partes. Yo quiero agregar algo, Marce, si me permites, en cuanto al rol de Liz. Bien importante el tema de la disciplina, ¿no? Evidentemente, con la carga de trabajo que trae uno en el día a día y enrolado en un proyecto de esta envergadura y de esta magnitud, que no era un proyecto tan soft como pensábamos que iba a ser, ¿no? De un curso de 5 horas, ¿no? Es bien importante la disciplina que el líder de proyecto tiene, ¿no? Te veo, hay que analizar esto, está entregable, te lo mando en tal fecha, vamos generando el siguiente paso, o sea, alguien que te vaya marcando la pauta, no solamente de la solución, que en este caso era el rol de Marce de ir co-creando, sino que te vaya marcando la pauta del avance del proyecto, de la administración de ese proyecto. Ese rol es fundamental para tener una continuidad y un éxito en cualquier proyecto que lideren ustedes. Bueno, aquí me están preguntando esto de qué indicadores menos soft. Nosotros somos especialistas a lo largo de los años, de 18 años de camino, de trabajo, en encontrar esto. Trabajamos en organizaciones y tenemos que entender cuáles son los números de los tableros con los que miden a los ejecutivos y alinearnos a esos números, prepararnos para eso. Yo creo que por ahí el año que viene vamos a darles un webinar también de KPIs, de indicadores, de objetivos y resultados claves, porque sí es importante generar y cultivar estabilidad, de hacer medible un proceso de coaching y una intervención organizacional con términos cuantitativos, no solamente cualitativos, ¿no? Nosotros creemos que podemos medir casi todo, ¿no? Y transformar, quiero mejores líderes en un indicador que mueva el relojito del negocio y que le haga sentido a diferentes actores. Entonces, hay que prepararse, cultivarse para eso, pero empezar a manejar finanzas, indicadores, entender el mundo, cómo lo miden al cliente y cómo miden al ejecutivo. Pues llegamos al final. Sí, muchas gracias, Marce, Liz, Maricruz, por compartir ICF México y todo el equipo de educación, les agradecemos. Acá están los datos de Marcela, por si la quieren contactar. Llegamos a tener 90 espectadores, en Facebook también había personas viéndolas, entonces realmente fue todo un éxito y muchas gracias por este aporte que realmente pues da mucha conciencia a todos los coaches que queremos entrar a empresas y hacer algo, y es bien diferente esto que aportas a otras cosas que hemos visto. Bueno, yo, que estoy acá en ICF y que he visto los webinars de todo el año, pues nada más agradecerte de corazón, de verdad, a las tres. Y pues acá todo el mundo te agradece. Gracias Marcela, muy linda experiencia. Y pues, no sé qué más quieren ustedes decir. Les va a llegar una encuesta a todos. El video se va a subir al canal de YouTube de ICF México también y se les va a compartir por correo.
Y pues ya, llegamos al final. Bueno, muy bien. Yo agradecida profundamente la generosidad de Maricruz, de estar aquí con ustedes, abrir su corazón y contarles algo que normalmente casi nunca nos pasa, ¿no? Tener esta oportunidad en vivo y en directo de escuchar lo que al cliente realmente le preocupa, ¿no? No, el agradecimiento es para ustedes siempre y de nuevo una disculpa por la tardanza tecnológica, pero bueno, al final todo siempre es como debe de ser. Exactamente. Bueno, nosotras seguiremos, ya tenemos el reto del año que viene, ¿no? Donde nuestro siguiente reto tiene que ver con empatía radical y encontrar nuevas maneras de seguir dándole vuelta a este loop, ¿no? Para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Eso es lo que buscamos en nuestras formaciones, en liderarte, ¿no? En las certificaciones que ofrecemos y estamos muy comprometidas con eso, ¿no? Nos toca trabajar en organizaciones donde vemos muchos sueños y mucho dolor y mucha humanidad y nunca olvidarnos que atrás de un resultado siempre hay una persona, ¿no? Y quedarnos con eso. Entonces, de mi parte quiero agradecerles la oportunidad y bueno, nuevamente no tengo palabras para agradecer la generosidad de Liz y de Maricruz de estar aquí conmigo, mis cómplices. Y ustedes por invitarme, ICF, muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bye. Cuídense mucho. Bye.